Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay un texto del Evangelio que nos diga con absoluta claridad, con toda la contundencia, ¿qué es lo que Jesús nos propone? ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo quiere que seamos? Si hay algo que de veras, un texto que de veras nos lo diga, es este texto sencillo del Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y aquí hay que sacar la primera conclusión. Dios no quiere que nos parezcamos a nadie humano. No hay alguien más ambicioso cuando de proponerle algo a los seres humanos se trata. Nadie tan ambicioso como Jesús. Miren lo que nos está diciendo Jesús. Lo que yo quiero es que ustedes sean como Dios. A eso he venido, a anunciarles el amor de Dios que quiere vivir con ustedes, que quiere estar en sus vidas. Por eso el Padre me envió a ustedes a traerles esta noticia. Abran la vida, acójanlo. Él quiere estar dentro de ustedes, acompañarlos. Por eso Jesús construye una comunidad en la que vive Dios, y todos los que hacen parte de esa comunidad, de ese pueblo, unidos, viven, experimentan el misterio de Dios en el interior de sus personas y de esa comunidad que es la iglesia. Y Jesús les dice a ellos, ambicioso digo yo, perdónenme el irrespeto, dice: sean como Dios. Eso es lo que yo vengo a decirles y a proponerles. Y primero, el gran rasgo, tal vez el principal rasgo, si se puede hablar de rasgos o de modos de ser de Dios, de características de Dios, todas las palabras se quedan corticas, no alcanzan a decir lo que se quiere significar. Pues bien, si hay algún rasgo que define a Dios, es la misericordia. Dios tiene misericordia ante la miseria de ustedes. Dios siente compasión por ustedes. Dios se abaja desde el cielo y se acerca a ustedes, heridos, vejados, dañados por el mal, atribulados por el mal, sufrientes por el mal, y se acerca a acogerlos, a compadecerse, a sanarlos, a perdonarlos, a transformar sus vidas, a darles luz y alegría, paz, felicidad, a darles la invitación a vivir vida verdadera, vida eterna, la misma vida de Dios. Así es Dios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos propone? Que seamos como Dios, o sea, misericordiosos como el Padre Dios. Y por eso que nos dedicamos a ser como Dios y a actuar como Él. No juzguen, y nos promete un negocio que es el mejor negocio de la vida. No juzguen y el Padre no los va a juzgar. No juzguen y no serán juzgados. Usted quiere que, teniendo tantos motivos para ser juzgados, tantos errores, tantos pecados, tantas fallas mientras se camina, usted que ha experimentado el miedo de presentarse al juicio de Dios, ¿usted quiere que Dios no lo juzgue? Miren, el camino es simple. Aquí hay una propuesta. No juzgue a los demás. Claro, es una propuesta compleja, porque abrimos los ojos y estamos juzgando a todo el mundo, porque se ríe así, porque es así, porque tiene esta relación con, miren lo que andan diciendo de, qué será lo que está pasando en la vida de,
somos juzgadores de los demás, jueces suyos, y a veces implacables, crueles en el juicio y en la condena. No juzguen y no serán juzgados. No condenen a los demás y no serán condenados. Miren el camino hacia Dios, al encuentro con Dios, el camino a la felicidad, el camino a la plenitud de la vida, el camino de la salvación, según Jesús de Nazaret, pasa por los demás. Es decir, pasa por el modo como tú seas con los demás. Caminas hacia la salvación si con tu hermano eres misericordioso, porque Dios es misericordioso contigo, y tú experimentas en tu vida la misericordia de Dios y te sientes obligado a ser misericordioso con los demás. A tu hermano, al que fácilmente juzgas, si pasas por la vida de tu hermano y no lo juzgas, él te promete que no vas a ser juzgado. Si no condenas, no serás condenado. Ahora, Jesús nos invita, perdonen. Y miren cuál es el pago del perdón. El pago del perdón es que yo también seré perdonado. Jesús nos enseñó a pedírselo en el Padre Nuestro, al Padre: Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, perdonamos a los demás para que tú nos perdones. Jesús nos invita: den y se les dará. O sea, el mejor negocio en la vida no es atesorar, sino entregar, compartir, de manera singular con los hermanos más necesitados, con los más empobrecidos, con los más desarrapados, con ellos que son hermanos nuestros. Hay que hacer lo que Dios hace con nosotros todos. A todos nos da, y nos da en abundancia. Pues si tú das y das inmensamente, con esa misma medida recibirás lo que Dios va a dar. Con la medida que midan ustedes a los demás, con esa medida misma serán medidos ustedes. El camino a Dios pasa por los hermanos. La sabiduría de la salvación consiste en ser con los demás como Dios es conmigo. Y si yo soy con los demás como Dios es conmigo, entonces Él me ofrece a manos llenas todo lo que yo necesito, su misericordia, porque soy un miserable pecador, su promesa de no juzgarme porque renuncio a juzgar a los demás, y yo sí que tengo materia para ser juzgado, y el Señor renuncia al juicio sobre mí si yo renuncio al juicio sobre los demás. Si yo no condeno a los demás, me libro, porque el Señor me promete que entonces no me condenará. Si perdono a los demás, me gano el perdón de Dios. Si doy con generosidad, Él me dará con la medida más abundante y generosa. Alguien supo cómo es Dios. Alguien conoció la voluntad de Dios. Claro, su Hijo Jesús, que vivía con Él desde la eternidad. Pero también María. Ella, humilde y pequeña, supo cuál es la voluntad de Dios y nos la enseña y nos pide que vivamos esa voluntad. Esa voluntad está contenida en el Magnificat, el cántico de María. Hagámoslo como homenaje a ella, homenaje de nuestro amor, pero también hagámoslo con ella, porque con ella somos discípulos de Jesús, ella la primera y la mejor de los discípulos. Entonces proclamemos juntos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Ser como Dios. Parece imposible, pero es lo que Jesús viene a hacer. A acogernos, a sanarnos, a perdonarnos, a transformarnos, a permitirnos participar en su muerte y resurrección. Y si hacemos este camino que la palabra nos ha enseñado, tenemos garantizado que seremos como Dios, viviremos en Él, en su alegría y en su plenitud. Invoquemos la Trinidad de Dios y pidámosle a la Trinidad de Dios que vive en nosotros desde el bautismo, que un día podamos vivir en ella por toda la eternidad. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.